Saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras de Somos Alma. Gracias por vuestra presencia, vuestro like y vuestro ánimo a seguir. Y hoy, dentro del grupo de entrevistas o estos diálogos que tenemos entre médicos, tenemos con nosotros a la doctora Amelia Carro. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo estás? Estoy encantada, Luján, de estar aquí con todos vosotros. Un placer. Bueno, deciros que Amelia Carro es médico, está especializada en cardiología con un doctorado por la Universidad de Barcelona, es miembro de la Sociedad Española de Cardiología, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte y desde 2013 dirige el Instituto Corvilut de Cardiología en Asturias. Amelia, como cardióloga, seguro que has tenido cantidad de experiencias de personas que hayan tenido un infarto, un paro, hayas reanimado, o personas que hayas acompañado en el tránsito y te hayan explicado. Pero me he enterado de una cosita, que tú desde pequeña ya tenías una sensibilidad especial a ver a familiares fallecidos. Entonces, explícanos, por favor, desde tu infancia y cómo lo llevaste. Bueno, Pues yo, a ver, esto más o menos lo vas procesando a medida que creces, ¿no? De niño no lo ves como algo extraño ni nada, pero sí que es cierto que yo pues recuerdo mucho el llamarme la atención el tema de la muerte, eso por un lado, y luego familiares que fallecían, pues una especie de conexión especial. Por ejemplo, en el momento de fallecer, recuerdo un tío, el hermano de mi madre, que bueno, pues falleció un accidente de tráfico bastante joven, 30 años, y, y recuerdo perfectamente que él se quedó en coma y estuvo mucho tiempo en Galicia. Porque el accidente había sido yendo para Galicia, entonces pues lo ingresaron allí en coma, estuvo muchos meses. Y yo recuerdo que un día pues llegué a la parada del autobús del colegio y no estaba mi madre esperándome. Y bueno, pues me comunicaron cuando llegué a casa que mi madre no estaba porque habían vuelto a Galicia porque mi tío había fallecido. Y luego asociándolo recuerdo que ese día, en una hora concreta que yo identifico con la hora que mi tío se marchó, yo tuve como una sensación de vaído, de conexión, de una atmósfera que me envolvía. Y esa sensación de atmósfera que me envolvía, pues fue una situación que me siguió acompañando en situaciones parecidas. Me volvió a acompañar pues cuando falleció una abuela, la otra abuela, porque bueno, desafortunadamente pues he perdido muchos familiares. Y siempre se creaba esta atmósfera. Y después pues también hay una cosa que yo creo que es muy importante, Luján, que no es decir que tenemos conexión con los fallecidos. Yo más que decir eso es que creas un vínculo muy fuerte con una persona, tan fuerte que ese vínculo va más allá del cuerpo. Entonces estas personas, ¿no? Mi abuela, mi tío, eran personas que estábamos muy unidas. Entonces yo creo que se marcha el cuerpo, pero el alma se queda y el alma te abraza. Y esto me doy cuenta porque es cierto que eres muy consciente cuando la persona se ha ido de que por lo menos tienes el alma. Pero fíjate que, por ejemplo, mi hermana, que está viviendo lejos, está viviendo en Perú, esa conexión la tenemos. Entonces, no se ha ido, ¿no? Está físicamente en este mundo, pero estamos muy lejos. Y sin embargo, tenemos ese vínculo de las almas que yo digo, ha pasado igual una semana que no hemos hablado y digo, voy a llamarla. Y en ese momento me llama ella. O yo nunca tengo el móvil a mano cuando duermo, tal, y un día no sé por qué, era por la noche, dije, tenía una sensación, tenía esa sensación de esa atmósfera, fui a coger el móvil y tenía un mensaje de mi hermana, acabamos de tener un temblor en Perú. Entonces, esa conexión, yo no es conexión ni con vivos ni con fallecidos, es conexión entre almas. Y es un poco lo que puedo contar de mi experiencia, que me sigue acompañando. Y digo acompañando porque de verdad me siento acompañada. Es decir, ya no veo la muerte como algo catastrófico ni como un final,
porque me siento muy acompañada, muy cuidada. Me marché a vivir a Londres, me marché a vivir a Barcelona, y en los momentos de mayor soledad, de sentir que dejabas tu tierra, que dejabas algo, sentía que allí mi padre me acompañaba. En concreto, yo llegué a Londres y el primer día, buscando, pues eso, pues haciendo compras y organizando tal, te digo de verdad que sentía el brazo de mi padre cogiéndome y acompañándome por todo Londres, en ese momento de soledad. Entonces, ¿qué me siento? Me siento muy acompañada por esas almas que no me han abandonado nunca. Pero fíjate que eso lo explicaría el entrelazamiento cuántico, pero es que es el amor, es la energía Sí. del amor, que es una energía magnética, atractiva y está contigo donde tú estés. Pero Sí. cuando tú eras pequeña y te pasaba esto y lo considerabas normal, ¿tú esto lo comentabas en tu casa o lo comentabas en el colegio? Pues no lo comentaba especialmente, porque cuando tú experimentas algo de niño, o sea, eh, es como si comentara todo, ¿no? De decir, pues hoy estoy contenta, hoy estoy triste, ahora, o sea, no lo comentas porque no lo asumes como algo diferente. Entonces es como si llamas por teléfono a tu abuela o ya, ¿no? O sea, no, son cosas que no cuentas porque las asumes como normales. Sí que ahora las cuento, ¿no? Ahora las cuento y fíjate, hace poco que estaba escribiendo un libro y estaba redactando un capítulo y intervenía mi abuela y así, y sí que lo comenté con mi madre, digo, es que llevo 3 días teniendo abuela conmigo porque estoy escribiendo sobre ella. Y de verdad, mamá, que te digo que tengo conexión con ella. No le pareció una tontería, dijo, yo qué voy a saber de eso, ¿no? Dice, si tú lo dices, pero sí que es cierto que tenemos mensajes de esas personas y son mensajes de amor, porque sí que es verdad que yo creo que es un mensaje de amor, que el amor es lo que nos mueve y además es un amor, como digo yo, infinito. Amar, cuando amas de verdad, amas a fondo perdido. O sea, el amor es amar a fondo perdido sin esperar nada a cambio, ese es el amor. Entonces, cuando tienes esta experiencia del amor, no hay nada que la iguale. Entonces yo, pues es lo que te digo, es esa sensación de amor y no la he compartido porque nunca la he visto como algo anormal ni que tuviera la necesidad de decir, oye, que me está hablando abuela. No, pues es como, no sé, como que es que no necesitaba decirlo porque me parecía normal. Oh, qué bonito. ¿Y tu abuela vivía con vosotros? ¿Estaba Mi lejos? abuela vivía justo encima de nosotros, vivíamos en un séptimo y mi abuela vivía en un octavo, o sea que prácticamente sí que estábamos viviendo juntos, vamos. Sí. ¿Y tu hermana también tiene esta conexión? Sí, 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 tenemos esta conexión y es una conexión muy fuerte, muy compartida, porque ella lo dice también, ¿no? Decir, vaya, siempre nos pasa, ¿no? Siempre nos pasa que parece que llevamos tiempo y no, estamos muy unidas. O a veces tienes la intuición de pasó algo, ha pasado algo, ¿no? Esa intuición, esa conexión, ese entrelazamiento cuántico, tú piensas que mi hermana y yo compartimos habitación mucho tiempo. Entonces, cuando te levantas con ella, te acuestas con ella, estudias en la mesa de al lado de ella, esto genera una conexión que evidentemente, por muchos kilómetros que te separen, eso sigue ahí. Qué bonito. Lo que pasa es que a veces esto ocurre, pero como no estamos en el aquí y ahora, no nos damos cuenta, nos pasa desapercibido. Hay que estar atento Sí. para esto, para sentirlo y para valorarlo. Y a más lo ejercitas y a más te das cuenta, más viene, más Yo fácil es. eso lo comparto clarísimamente. Creo que a veces soy la última tonta que se entera de las cosas, ¿no? Porque vivo como en mi mundo, ¿no? Si hay un cotilleo, yo nunca me entero. Y creo que es porque me gusta ese ambiente interior. Y fíjate, hoy colgaba en redes sociales una frase que dice algo así como que eh, cuando hago el silencio o cuando apago el mundo, en silencio, en mi silencio, ocurren cosas increíbles. O sea, no me hace falta el ruido de fuera, es más, prefiero bajar el volumen de lo que está ocurriendo fuera y todo lo que te quieren meter y tal, porque en mi silencio ocurren cosas increíbles. Y ocurre esto es lo que ocurre. Entonces,
es cierto que si no estás atento, te pasará desapercibido. Y fíjate, una persona que este año perdí, no sé si decir amigo, porque tampoco es amigo del alma, pero una persona que, pues que de niños jugábamos mucho juntos, las familias estaban muy unidas y bueno, pues se fue, pero se fue por un suicidio, ¿vale? Se suicidó. Ya había tenido un intento y bueno, pues habíamos hablado mucho de esto y recuerdo que lo que más me ayudó a salir fue estate atenta a ver si te habla, estate atenta, ¿no? Porque como decir, se ha ido, es terrible, pero porque además había como muchos mensajes en redes sociales y tal, y dije, voy a prescindir de todo esto, pero voy a estar atenta a ver si tengo alguna señal suya, porque creía que la iba a tener y sí que la tuve, sí que la tuve. Entonces, creo que si no estamos atentos, nos lo perdemos. Claro, pero es que fíjate que la atención para mí es como lo que necesita la conciencia para ser consciente, ¿sabes? Es Sí. como, es que si no estás atento te pasa a desapercibir las cosas. Las cosas, si no estás ahí, no las ves. Y si no las ves, no existen para ti. Sí, Y te puedo hacer una pregunta al las respecto. que quieras. No, es, ¿qué sensación tuviste de cómo estaba él? Pues mira, tuve la sensación de que lo pasó muy mal para llegar a ese punto, porque además él tuvo un intento de suicidio y tuvo tan mala suerte que, o sea, él fue un intento tal cual, o sea, se tiró de un tercer piso con tan mala suerte que quedó tetrapléjico. Entonces, la agonía de no solo no conseguirlo, sino tener que vivir tetrapléjico es muy fuerte. Entonces, yo creo que lo pasó muy mal. De hecho, a su madre, eh, justo antes de marcharse, ¿no? de consumar el suicidio, la llamó y le dijo, mami, te quiero. O sea, no se atrevió tampoco a decir, me voy. Le dijo como, mami, te quiero, como estoy contento, ¿no? Para que nadie sospechara nada. Entonces, ese momento es muy duro porque es de vergüenza, de culpa, de todo, pero yo creo que nos está enseñando a todos que por lo menos se ha librado de ese cuerpo en el que ya no podía vivir. No, o sea, no había soportado vivir en un cuerpo normal, menos aún en un cuerpo parapléjico, y necesitaba irse. Entonces, lo más importante es que esa persona se necesitaba sentir también perdonada, se sentía muy juzgada, había tenido pues cierta relevancia pública, entonces siempre había estado muy expuesta. Y yo creo que lo que necesitaba era como si viniera a pedir perdón, y no necesita pedir perdón. O sea, no necesitamos pedir perdón ni por lo que hacemos, ni por nuestras decisiones, ni por nada. O sea, las personas somos lo que somos y desde luego que si fue su decisión, fue por algo, también digo que es muy valiente el que hace eso, porque mucha gente no lo hace porque no se atreve a dar el paso. O sea, hay que ser muy valiente. Entonces, para nada le culpo, le perdono y además se tiene que seguir sintiendo querido porque yo le sigo queriendo y sus padres le siguen queriendo y nunca le han culpado, entonces lo que nunca le han culpado no pueden perdonarlo porque nunca le han culpado. Entonces le sentí que se sentía muy culpable. Pero fíjate que esto que estás diciendo, cada día hay más suicidios, ¿no? Pero cuando no se sienten culpados, cuando no se sienten juzgados, creo que ellos están mucho mejor, mucho mejor. Y ha habido estudios que se han hecho de la oración para estas personas. La oración funciona para estas personas con todo el amor. Es que el amor funciona siempre. El amor y el no juicio funciona siempre. Y para los padres es complicado, es una situación de las más complicadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy bueno esa sensación que te da de que él estaba bien y bueno, cuando te vas te das cuenta de tus actos y te das cuenta, la gente
que se ha suicidado y ha tenido una ECM en el suicidio, en un intento de suicidio, luego no se han vuelto a suicidar, porque han visto que nadie los juzgaba, han entendido el para qué de su vida y que tenían algo que hacer y siguen haciéndolo. Con la misma situación de antes o muchísimo peor, pero cuando tú cambias tu punto de vista, cambia todo. Claro. Y situaciones difíciles, si entiendes que son para tu bien, para que saques lo mejor de ti y que tú puedes, simplemente es cambiar la visión, porque yo creo que la realidad es neutra, depende de lo que es para ti, ¿no? Claro. Un perro puede ser una mascota maravillosa, pero para otro puede ser que le haya mordido o que haya matado a alguien o que no sé qué, y es pavor. Entonces, es la misma situación. Entonces, que sepamos que podemos cambiar la mirada y que cambiando Claro. la mirada es como aquel refrán que decía, ¿no? La vida es del color de las gafas con que lo miras o algo Claro. por el estilo. Y es real, porque todos los neurotransmisores, las hormonas que se generan viéndolo rosa, tienen una química en nuestro organismo. Y todo lo que veas negro tiene otra química, es la que te hace sentir el sentimiento y lo podemos cambiar. Pues seguimos. Ya no te pregunto más cosas de la infancia, porque en general es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya como cardióloga, como médico, ¿qué te has encontrado acompañando a los pacientes? Pues mira, me he encontrado situaciones de las que has comentado, me he encontrado las dos, ¿no? Me he encontrado pues la situación aguda, ¿no? La muerte súbita recuperada y luego también el acompañamiento crónico. Y luego he tenido algún caso pues muy espectacular de muertes súbitas que se han ido, pero que en ese tránsito he presenciado la sensación del alma. Y si quieres lo explico un poco porque resulta un poco complicado, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, voy a cambiar el nombre, ¿no? Para que no se identifique. Entonces era un chico que de pequeño le habían diagnosticado una miocardiopatía hipertrófica y entonces le habían puesto un desfibrilador, ¿no? Que es un aparato que si tienes una arritmia te la quita. No había llegado a tener una muerte súbita en ese momento, pero había tenido una arritmia maligna y entonces necesitaba un desfibrilador para prevenir un episodio de arritmia maligna o de muerte súbita. Estuvo tiempo pues con ese desfibrilador bien y cuando esto fue de niño, pues en el cambio de la adolescencia, que es cuando haces el cambio hormonal, puede empezar a haber arritmias. Entonces en ese momento tuvo un episodio de muerte súbita que se recuperó y pues siendo yo cardióloga residente en concreto, ingresó por lo que llamamos una tormenta arrítmica, que es que el corazón empieza a dar descargas de arritmias, ¿no? Y el desfibrilador las quita. Entonces es una situación pues bastante difícil porque es que tu corazón está teniendo arritmias y el desfibrilador te está dando descargas. Entonces no te mueres, pero estás notando las descargas. Entonces lo que ocurrió fue que él se ingresó como una tormenta arrítmica y lo que hay que hacer es intentar pues, relajar el corazón para que no entre en arritmias. Entonces yo, pues eso, estaba muy asustada para comenzar la guardia porque era una situación relativamente nueva para mí, muy grave. Le comenté pregunté, ¿no? Fui a hacer una ronda por la coronaria para que me explicaran pues un poco la situación que había y demás, cómo estaba enterada la familia de la situación y fui y me presenté. Le dije, hola, soy la doctora Carro, voy a estar contigo en la guardia y demás, cualquier cosa que necesites nos la puedes comentar. Y como dije, esta persona, pues eso, durante este episodio ya, segunda vez de su vida, sí que había tenido una muerte súbita quitada con el desfibrilador y entonces me miró muy fijamente y me dijo en un tono muy serio y muy extraño en el sentido de que me resultó peculiar. Me dijo, si me vuelvo a ir no me traigas. Me lo dijo muy serio y yo no le entendí o no le quise entender o no quise
poner atención en lo que de verdad me estaba diciendo. Posiblemente no estaba preparada para entender ese mensaje. Y yo seguí la guardia. Y bueno, pues estaba por allí, por urgencias y demás, y me llamaron de la coronaria que había hecho otro episodio de arritmia. Subí, y cuando subí, eso, el desfibrilador le había dado una descarga, pero de repente empezó de nuevo con descargas y entras en una situación pues de muerte súbita. Entonces empezamos a dar masaje cardíaco y bueno, pues ya vinieron los de la UV y demás, lo que se hace normalmente cuando entras en una situación de parada, que necesitas varias personas dando masaje, alguien de UV por si hay que intubar y demás. Y bueno, pues mucho masaje, mucha cosa, pero no salió. Y mi adjunto dijo, bueno, pues lo dejamos, voy a hablar con la familia. Nos quedamos el ubista y yo. Y el ubista tenía mucha sensibilidad con la gente joven. Y entonces me dijo, vamos a dar otro ciclo de masaje. Y yo me había quitado los guantes y dije, vale, venga. Me puse encima del chico a dar masaje y en ese momento el desfibrilador lo tenía el chico, el desfibrilador me pegó tal descarga que yo salí disparada contra la pared, pero disparada. O sea, en ese momento fue como volar contra la pared y cuando me incorporé, esto fue una sensación que yo percibí que nadie más vio, pero el chico, con la misma cara y la misma tono que por la mañana, me dijo, te lo advertí. O sea, el chico ya estaba muerto, quiero decir, el cuerpo nadie vio nada, el cuerpo estaba allí y tal, pero yo sí que vi como que el cuerpo se levantaba, se sentaba y me decía, te lo advertí. Y en ese momento entendí lo que horas antes me había dicho, ¿sabes? Entonces era una persona que ya se había ido una vez, posiblemente había cumplido su función, sabía muy bien lo que le esperaba más allá, ¿no? Y o sea, él había cumplido su función, no tenía intención de irse, pero en ese momento sabía que era su final. Entonces me avisó por la mañana de que si llegaba a su final se lo respetara, no se lo respeté y cuando me dio la descarga me dijo, te lo advertí. Y no percibí maldad, o sea, no percibí maldad en el sentido de te he pegado esta descarga, sino que percibí el respeta, aprende que la vida es mucho más que el mecanicismo de sacar una parada y que no hay que encarnizarse y que hay gente que le llega su momento. Entonces esto fue una sensación muy, muy brutal, ¿no? Porque además eso, la guardia no había, digamos, ni empezado, ¿no? Eran las 10 de la noche, una cosa así, o sea, te quedaban todavía pues 10 horas de guardia. Entonces el resto de la guardia se me hizo, emocionalmente muy dura porque tenía al chico encima. O sea, ese chico me estuvo acompañando toda la guardia. ¿Y te dijo algo más o sentiste algo más? Pues no recuerdo, yo creo que estaba yo muy en shock para percibir nada más. Posiblemente me dijo muchas cosas, pero con lo que aprendí me fue suficiente. Me fue suficiente porque me enseñó mucho. Se lo tengo que agradecer. Estuve muy asustada porque, claro, cuando te pillas y te pilla muy asustada, pero me enseñó mucho para situaciones futuras, para aprender a no asustarme ante paradas, para aprender a escuchar en paradas, a estar serena, a estar atenta, que es lo que dices, ¿no? A estar atenta. Es decir, hay una parada cardíaca, vale, perfecto, hay que dar masaje, pero hay que estar atentos. Y a veces, no por dar el masaje mejor, ni peor, ni 32, ni nada, hay masajes que van a salir, los hay que no van a salir y algunos necesitan irse. Sí, sí, fíjate que yo como anestesista, que he reanimado tantos paros y siempre me había llamado la atención que como una persona joven, fuerte, sin aparentes problemas, con una buena reanimación, no salía adelante, y otra persona ya mayor, con cantidad de complicaciones, no salía, ahí sí salía. Entonces te planteas que las personas tienen una hora de venir y una hora de irse y Sí. que a veces al médico no te preparan para la muerte y no quieres que se te muera nadie en tu guardia y tienes que hacerlo absolutamente todo y más y a lo mejor no toca. Hay que intentarlo, pero también hay que saber cuándo parar, que Sí. no es tirar la guardia. Bueno, me parece impresionante. Lo que no sé es cómo con la descarga pudiste seguir la guardia.
A ver, pues yo tampoco te lo sé decir porque la verdad que fue una sensación eso de, bueno, a ver, es un desfibrilador que lo lleva dentro, ¿no? O sea, que la descarga que me pudo llegar a mí posiblemente no fue mucha, pero fue lo suficiente para que eso, yo ya te digo que además yo peso muy poquito, soy bastante delgadita. Entonces yo me vi contra la pared, que fue una sensación de eso, de descarga completa, y luego encima la frase, o sea, sí que fue, pero creo que lo necesitaba en ese momento, que si no me llega a decir eso de esa manera, igual no hubiera espabilado, igual no hubiera puesto atención, ahora mismo no sería la misma persona sin esta lección tan profunda y tan bonita, porque, o sea, sí que es verdad que los días después estás un poco bloqueado, pero luego, bueno, pues lo vas procesando y lo vas casando con otras cosas y la siguiente parada lo vas recordando, ¿no? Y vas preguntándote cosas a ti, intentando preguntar a la otra persona, estando eso, poniendo el altavoz en otra cosa, ¿no? Ampliando un poco el punto de mira, que no sea simplemente él, llevamos 30 minutos paro o llevamos 30 minutos sigo. Es que a veces no depende de eso, como dices tú. Sí, sí. Me imagino que la otra persona que estuvo contigo en la reanimación, todo el mundo debió quedar alucinado, Sí, ¿no? porque yo tampoco dije nada de ese, yo creo que no sé, sentí que era como un secreto entre los dos, ¿no? Lo que me había dicho por la mañana, de si Claro, me voy no eso me sí, traigas. porque Y eso de no lo posterior, sabía. Pero el claro, verte salir disparada sí, a la pared, eso sí, sí que tuvo que salir de, venga, o sea, ya en ese momento, por supuesto, dejamos de dar masaje, ¿no? Porque fue como, dije, es que me ha dado otra descarga. Ya lo dejamos, entró el otro adjunto, se avisó a la familia y bueno, pues todo eso, digamos que quedó, no en un segundo plano, pero sí que en mí, ¿no? Quedó entre él y yo. desde luego que con estas experiencias y ya desde pequeñita, eh, crees que la vida sigue. Muchísimo, muchísimo. O sea, creo que la vida sigue, no, es que digamos que ya incluso personalmente pierdes tu miedo, ¿no? Tu miedo. A veces, fíjate lo mal que lo hemos pasado con el COVID y demás, pues yo cuando tuve el COVID, que además me pegó bastante, ¿no? Hubo un momento que, pues eso, que saturaba muy poco, que estuvieron a punto de intubarme y demás, y te digo de verdad que me sentí preparada, porque, porque creo que lo único que me frenaría sería el irme con, pues eso, con deudas de amor, ¿no? Decir, no he dicho a alguien lo suficiente que me quiero o así, y como lo digo todos los días, como intento que no me quede nada de eso, en ese momento sentí que estaba preparada para irme. Fíjate lo que te digo. Y No, yo no, creo que son las lecciones que te va dando la vida. eso es muy importante. Si tú haces el cada día y como dices tú, dices que quieres a las personas que quieres, intentas dar lo mejor de ti, eh, pues estás preparada para irte en cualquier momento. El problema es cuando la gente está siempre en el pasado o en el futuro y deja de vivir. Sí, Entonces les llega la muerte y dicen, pues si no he vivido, no he hecho sí, esto, no he hecho lo que yo quería, no he dicho suficiente te quiero. sí, y eso que además que la muerte, pues yo además tengo creencias cristianas, entonces bueno, al final creencias cristianas es porque les ponemos un nombre y les ponemos un libro que es la Biblia, pero desde el yoga, pues en vez de la Biblia, pues pones el Bhagavad Gita, o sea, al final son las mismas lecciones. Entonces, viendo lo que te enseñan, ¿no? Y todo lo que parece que hay, ¿por qué tener miedo, no? Si al final, pues el mensaje siempre es el del mensaje del amor, ¿no? Tú fíjate cómo se fue teóricamente, ¿no? Pero en la historia, cómo se fue Jesús crucificado con dos ladrones y luego cuando volvió, en los días en los que estamos, además, no antes de Pascua, eran todos mensajes de amor, de preparar a sus discípulos cuando él no estuviera, ¿no? Darles un ángel de la guarda, un paráclito, o sea, es que tiene que ser algo tan maravilloso y si las personas que se han ido solo me hablan de cosas maravillosas, pues es como la historia que yo creo que te pasé escrita, que además no sé quién la escribió, que es de dos gemelas que están Ay, en el vientre de su madre y, buenísima. y una le dice a la otra que
fíjate, cuando salgamos de aquí, dice, pero si nadie ha vuelto si no hay nada más que esta placenta, ¿no? Agárrate a tu cordón y come de tu cordón, ¿no? Y le dice la otra gemela, que no, que mamá existe, ¿no? Como diciendo, vamos a salir de aquí y mamá existe, ¿no? Como existe Dios o existe mamá. Y entonces es como nosotros estamos en un útero metidos, preparados para nacer todavía. O sea, esto es el útero donde estás sufriendo las contracciones de tu madre y en oscuridad y enredado en un cordón que es el cordón umbilical y posiblemente algún día nazcamos y nos demos cuenta que mamá existe. Entonces, bueno, pues es como muy esperanzador. Sí, sí, y en este cuento también a mí lo que me llamó mucho la atención es que el uno le decía al otro, y comeremos por la boca, no por el ombligo. Imposible, Sí, imposible. sí, O sí. nadie ha venido, nadie se ha ido y ha vuelto para explicarnos, o sea que eso Claro, es falsa, que es muchas de las cosas que se dicen, ¿no? O sí. dicen, caminaremos por los pies. Pero si aquí estás flotando, ¿cómo vas a Sí. caminar por los pies? No, es un ejemplo precioso que me encanta. Bueno, Amelia, ¿y tienes más historias? Pues sí, sí, tengo más historias. Cuéntame. Eh, Fíjate, tengo una historia también. No fue con un desfibrilador, fue una cosa más crónica, pero creo que también me enseñó mucho. Yo recuerdo una vez me llamaron en una guardia porque en urgencias había una mujer que venía con un supuesto fallo cardíaco, ¿no? Pues con problema le costaba respirar y demás, y me llamaron para que viera el electro. Entonces bajé porque, bueno, pues ver un electro no te dice nada si no ves a la persona a la que le hacen el electro, y vi a una mujer pues de muchos años y además con mucha fragilidad, es decir, no son solo los años, sino que tenía mucha patología, estaba con una edad biológica pues mayor a la que le correspondía, con muchas enfermedades, y lo que vi era una señora en situación agónica. La señora estaba falleciendo y los latidos eran ya latidos agónicos, que en el electro ves un QRS pues, que se dice muy ancho, ¿no? Son latidos ya pues muy en fase final. Entonces le expliqué a los adjuntos de urgencias que era un estadio terminal de su enfermedad, que lo que había que hacer era acompañarla. Entonces, como en urgencias, pues tienen como mucha prisa, ¿no? De o ingresa o se va de alta, pero necesitamos el box. Y dije, bueno, pues si no queréis esperar unas horas a que fallezca aquí, vamos a intentar ingresarla en una habitación individual, vamos a hablar con la familia, acompañar. Yo siempre lo intento, ¿no? Decir, bueno, pues le explicas a la familia que no la vamos a desahuciar, pero pues, que entramos en unas horas de acompañamiento familiar, de una serie de cuidados, ¿no? Que son necesarios también al final de la vida, porque como yo explico, cuando un niño nace, lo que se intenta es ir a casa, abrazarlo, estar todos unidos, ¿no? Y darle la bienvenida. Y cuando una persona se marcha, lo que necesitan no es tener el oxígeno puesto, el monitor, la enfermera pinchando y midiendo la tensión, eso no sirve de nada. Entonces lo que hay que hacer es, pues si no quieren hacerlo en el domicilio, porque entiendo que les dé miedo o por lo que sea, pues una habitación donde a la enfermera le dices que guarde toda prudencia porque ya estamos en una situación de duelo, que le acompañe y que, bueno, pues que intentaremos que no sufra y que si tiene muchas secreciones le pondremos algo para disminuir las secreciones, pero no para otra cosa. Y yo ya digo, no estaba de guardia, pero como era cardióloga bajé y luego era un viernes, no sé si cogí vacaciones, si cogí días. El caso es que no me acordé más de la señora. Yo un día estaba haciendo pues la consulta, me tocaba revisión de pacientes con marcapasos, tenemos una consulta donde citamos a los pacientes con marcapasos porque se revisan con un programador los voltajes y demás y estas cosas y cómo están los cables. Y bueno, pues entró una señora con su hijo con el marcapasos y le dije, pues no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Bueno, Carmen, ¿qué tal está? ¿Cómo va con el marcapasos y tal? Y me dijo, muy seria, ¿cómo quieres que esté? Si tengo que morirme y no me dejan. Me miró la enfermera y me dice, mira la historia. Y en la historia había como una parte bloqueada o con un candado, una cosa así, que es cuando ingresan en psiquiatría. Entonces esta señora, con, ya te digo, 90 y pico años,
la habían ingresado en psiquiatría por un intento autolítico. Entonces la historia era, la señora que yo había dicho que se estaba muriendo, que la dejaran morirse en paz, en el sentido de morirse en paz, de descanse en paz con su familia y demás, pues el médico que entró de guardia por la tarde le hizo otro electro y decidió que esa señora, ese electro era para ponerle un marcapasos. Entonces a la señora le pusieron un marcapasos, le dieron de alta, era una señora que con toda su comorbilidad ya no podía la familia aguantarla en casa, la metió en una residencia y la residencia está en Gijón, en un sitio muy cerca de lo que llaman el Cerro de Santa Catalina. Y en ese cerro es donde va la gente a suicidarse. Entonces esta señora, pues a paso hormiguita que podía caminar, decidió un día salir de la residencia y ir a tirarse por el cerro, porque sentía que su vida ya se había agotado, su familia la había abandonado porque no se hacía cargo de seguir cuidándola, porque posiblemente tampoco le tocaba, y entonces la había metido en una residencia. Entonces la señora, en vez de morirse, ahora tenía un marcapasos, estaba sola en una residencia, se sentía muy sola y fue a tirarse por un cerro. Claro, al paso que fue la señora, una pareja la vio, llamó a la Guardia Civil o a la policía y la ingresaron en psiquiatría por un intento autolítico y le empezaron a dar pastillas como paciente psiquiátrica deprimida. Entonces la señora, cuando vino a mi consulta, pues estaba pues enfadada con la vida, porque nadie le dejaba morirse. O sea, se había tenido que morir de forma natural, le habían puesto marcapasos, intentó suicidar, no le dejaron, la ingresaron en psiquiatría, ahora la trataban de loca, estaba en una residencia. Y tuvo tanta suerte la señora que un cable no le funcionaba. Entonces hablé con la familia y dije, miren, del marcapasos que le han puesto hay un problema y hay un cable que se ha movido. Entonces es posible que en los próximos meses este marcapasos deje de funcionar. Y ya la familia dijo, y entonces hay que volver a operarla y demás. Y les puse las cosas sobre la mesa. O sea, esa señora ya me estaba hablando más claramente, no sé si con su alma, si con su cuerpo, si con su todo, pero es que había que escucharla. Y les dije, este cable no es casualidad que no funcione. O sea, no es casualidad que este cable no funcione otra vez. Este cable hay que dejarlo y dejar que se muera de forma natural de una vez por todas. Entonces, su madre lleva meses marchándose y efectivamente no la dejan. Entonces la familia, yo creo que poco a poco lo entendió y esta señora se marchó. Y sí que, claro, yo no tengo yo con los pacientes no tienes este vínculo que te une como mi padre, ¿no? Como mi abuela durante toda la vida. Pero sí que yo creo que en ese tiempo, que yo creo que los almas tardan en irse. De hecho, ya ves que pues Jesucristo no resucita hasta el tercer día, ¿no? Porque yo creo que el alma está pues así dando vueltecillas hasta que se va. Entonces sí que estos almas, desde que se marchan hasta que, digamos, que toman su sitio, nos acompañan. Y fíjate que yo nunca miro las esquelas y un día me dio por mirar las esquelas y estaba la esquela de esta mujer. Y esta mujer estuvo, pues eso, durante yo creo que fue una semana, algo así, que puede ser el tránsito de su alma, y la estuve escuchando y me dio las gracias. Qué bonito, qué bonito. Y esto es también para que entendamos, ¿no? Tanto la familia como los médicos, de no ir hasta lo último, porque tienes que pensar en la calidad de vida de la persona. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y hay que respetar su voluntad. Y cuando tú Sí. ¿la oíste cómo? ¿La viste? ¿La oíste? Las dos cosas. Fue una sensación de presencia, de pues eso, estar en casa, ¿no? Sentada y como tenerla cerca, ¿no? O intuir una sombra, algo que yo sabía que era ella, ¿vale? Porque posiblemente la esquela no la miré por casualidad, sino que ya percibía algo y no conscientemente de voy a ver si se ha muerto, pero de esto que dices tú, voy a mirar las esquelas. Y precisamente no, fue quizá ella la que me indujo, ¿no? A decir, mira que estoy aquí contigo. Entonces, bueno, pues fue también muy agradecido por su parte darme las gracias, ¿no? Porque al final es que también ella te vino a dar las gracias. Y fíjate que esto que estás diciendo del respeto de la familia, yo lo pienso muchas veces y al final es el propio egoísmo de nuestro, ¿no? Lo pienso ahora, tenemos un familiar que, bueno, pues que fuma, que
que tampoco se ha cuidado especialmente y demás, y que, bueno, pues últimamente tenía tos. Y ya empezaron a decirme, oye, se tiene que mirar, que mira qué tos tiene, que no sé qué, que ahora si tiene un cáncer de pulmón es una persona que siempre ha manifestado pues un poco lo mismo, ¿no? Que se siente preparada para irse, que si fuma y no se cuida es porque no le importa marcharse, que lo asume, que no es una persona de 30 años, ¿no? Y que además, pues eso, ya ha hecho muchas cosas en su vida y ya se le ha ido suficientemente gente, padres, hermanos, hijos, de todo, como para decidir lo que puede hacer. Y de hecho, cuando el COVID manifestó que si se ponía enferma esta persona, que por favor no la lleváramos al hospital, que en todo caso que llamáramos al cura para que le diera la unción, pero que no quería, o sea, que si no se cuidaba que iba a ser también consecuente con sus acciones. Es decir, yo no me cuido, pero tampoco exijo que luego me salve la vida a nadie. Entonces ahora, pues eso, a las personas que me dijeron, oye, te lo dicen como médico, ¿no? Dile que se mire, que le hay que hacer una radiografía del pecho porque va a tener un cáncer, no sé qué. Dije, ¿me lo decís por ella o me lo decís por vosotros? Porque igual el egoísmo es el vuestro de que no se vaya. Y si siempre ha manifestado que está preparada para irse, lo peor que hacéis es condenarla a saber que tiene un cáncer de pulmón o de lo que sea, ¿no? Pero en este caso, si esto y de tal, que tiene un cáncer de pulmón y si nunca ha querido cuidarse, que ahora le tenga que hablar de una cirugía, de una quimioterapia, de dolor, de náuseas con la quimioterapia, de todo. Entonces, ¿quién toma la decisión en este mundo? O sea, cuando tú dices que no quieres que se vaya, ¿lo dices por ella o lo estás diciendo por ti, por no quedarte solo? Entonces yo creo que esto te lo preguntas porque has vivido eso, ¿no? Has vivido gente que se va y que se queda muy liberada cuando se marcha porque ha cumplido su función en la vida. Entonces, si esa persona la retienes por tu propio egoísmo. No le consultas si se quiere ir o se quiere quedar. Entonces, esto es una pregunta a hacerse. ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Porque esta señora que he contado se quería ir, le tocaba irse. No es que, o sea, no es decir que no es como la persona que conté al principio, que una persona joven que se tira a las vías del tren. No, es una persona que ya yo he visto su electro, la he visto y he visto que estaba en una fase totalmente agónica y terminal. Y no la dejaron irse. Entonces, dejemos a las personas que, a ver, si es una enfermedad que tiene una historia natural modificable, ¿no? En fase temprana, pues oye, si le puedes dar una calidad de vida a un tiempo, pero si ya estamos en una fase terminal y la persona asume su propia historia natural, ¿por qué negarla? Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente. Me parece muy interesante. Y otra cosa a recalcar también es que tu experiencia con el paciente del desfibrilador te sirvió para esta. Sí, Te sí, sirvió sí, para respetar el momento que se tienen que ir sí, y sí, la decisión de ellos, ¿no? totalmente. Y además, pues en cada caso, ¿no? Te das cuenta de que pues muchas veces se ve lo que decías al principio, la interpretación, ¿no? La medicina es éxito o fracaso. ¿Por qué? Por supervivencia o por años de vida o por meses o por... No, es por acompañar. Y a veces eso es la vida de las personas. Entonces las decisiones tienes que ayudarles a tomarlos, es decir, oye, si eres un fumador con 30 años y sé que a la larga pues te tengo que intentar alertar, ¿no? Y decir, oye, puedes dejar de fumar, se te puede ayudar, puedes evitar esto, o una persona que ha tenido un infarto y no le ha dejado una secuela grande, oye, que si te cuidas no vas a tener el segundo, pero el éxito a veces, el que una persona se te muera, no es un fracaso. Es que la vida tiene una muerte. Entonces, el éxito no es que la mantengas eternamente, como se dice ahora, de el anti-aging y el ser eternos, no. Es que tú hayas sabido ver que llegaba un momento, hayas sabido hablar con él, hayas sabido explicárselo a la familia, porque yo me siento, o sea, de las cosas que más me gratifican es saber acompañar a una familia en ese momento, que
además te llegan, no, es que se sigue fatigando, le he puesto diurético y se sigue fatigando, ¿y qué? ¿Y quién le he dicho que le voy a quitar la fatiga? Es que igual no es hora de quitarle la fatiga, es hora de reunir a la familia. Ojo, reunir a la familia, que las familias están muy separadas muchas veces, y saber decirle, ¿tiene alguien viviendo fuera? Llámelo, que venga. Y además esto es muy curioso porque yo siempre no sé qué es lo que hay, pero a veces siempre lo pregunto porque tienen un nieto pues Sí, en Galicia, yo vivo en Asturias, en Galicia o en Cantabria o en Valladolid, entonces llámelo y esperan, es les increíble. esperan. Es increíble. Al revés, o tienen un cuidador que ha estado 24 horas, 7 durante el último mes de su vida y de repente en el momento que ya dices tú, es para horas, en el momento que el cuidador sale a tomar un café, se va. Como que no me he atrevido, o sea, me has cuidado tan bien que no me he atrevido a dejarte, a darte la espalda en este momento y te he respetado el café y me he ido justo en el momento que te ibas a tomar el café. Pero los has reunido, ¿vale? Entonces, el que no hayas dicho, no, no se preocupe, que le vamos a poner aquí la bomba de circulación extracorpórea y el máximo tal, y llamas al día siguiente al nieto a Valladolid que su abuela se ha muerto. No, llámale, dile que vaya viniendo, dile que su abuela, que tiene que despedirse de su abuela, y en el momento que su abuela le ha cogido la mano, es en el momento que se ha ido. Entonces esto es tan bonito, o sea, lo cuento y no soy capaz de contarlo con la verdad, de verdad, lo bonito que es ver eso, lo bonito que es ver ese momento, es lo que te digo, es como cuando un niño nace, ¿no? Y llega a casa, la casa preciosa, flores por todos sitios, oliendo a bebé de colonia, pues este momento ni huele bien, ni es bonito, ni es bello una persona con la piel toda rugosa, pero es un momento de verdad tan dulce, te sientes tan bien cuando sigilosamente abandonas la habitación y ves que todos están unidos, que lo has hecho bien y que el resto de su vida se acordarán, quitarán el filtro negativo y tendrán la sensación de haberse despedido y no haberse dejado cosas sin decir, que esto es, por esto merece la pena la medicina. Sí, 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 fíjate, hablando de esto, yo en este mismo año he tenido un caso de una mujer que murió de 102 años y medio. A los 80 y pico era una vecina mía. A los 80 y pico decidió no operarse, tenía una isquemia de ambas extremidades, habían fallado los bypasses y le iban a amputar las piernas. Le dijeron, ella dijo, si me amputan las piernas, me matan porque estoy sola y vivo Claro. sola. Bueno, yo la atendí, estuvo a los 102 años y medio con las piernas. Dije, vamos a probar, yo no le prometo nada, pero vivió con las piernas. Entonces esta mujer, yo estaba de viaje y ella ingresó en el hospital y estaba en coma. Y yo estaba segura de que me iba a esperar. Y pasó en coma como 15 días. Llegué yo inmediatamente del aeropuerto al hospital, abrió los ojos, se despertó del coma, le hice el acompañamiento y me fui, ella con una mirada brillante, preciosa, de paz, cerró los ojos y se murió esa madrugada. Fue Fíjate muy... qué bien. Qué detalle de esperarte, la verdad. No, me emociono porque además la siento conmigo para todo, para todo. Muy Claro que bonito. sí. Bueno, ¿quieres acabar aquí o contamos un último caso? ¿Qué quieres? Pues la verdad que pues yo me he quedado muy contenta con los que he contado, no sé, yo creo que por hoy está bien, ¿no? Pues Si me a la parece gente le muy bien. gusta o quiere que otro día hagamos uno más en directo con dudas o lo que sea, también se puede plantear, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues si quieres dejar en el vídeo con mi contacto, mis redes sociales, mis cosas, porque a veces pues cuelgo un aforismo con cosas, sobre todo
para que la gente no esté en automático, ¿vale? Porque creo que tenemos que dejar de vivir en ese automático para poner conciencia. Entonces, a veces escribo aforismos que van a que pienses. No te doy ninguna pauta, no es una pauta de autoayuda, no es nada, es como lo que cuelgo, como lo que he colgado hoy. Cuando hago el silencio, pasan cosas increíbles. Pues piensa si quieres hacer silencio, ¿no? Yo creo que es muy importante y que la gente tome por costumbre hacer ese silencio, al menos un ratito cada día, si puede más, y pensar en el aforismo o pensar en alguna frase, algo que le haga pensar y cambia el día totalmente. Sí, y creo que al final, yo creo que el mensaje a la gente es, porque pues mucha gente pues igual la muerte no se la encuentra todos los días, pero si por lo menos ha extraído de esta charla lo del amor y la Sí. oración, que es ese silencio. Y yo, fíjate, diría varias cosas del silencio, que el silencio no es, o la oración no es ni para cristianos, ni para yoga, ni para mindfulness, es para todo. Y de hecho, mi maestro de yoga, Madhava, que además me ha prologado el libro, siempre dice que primero para meditar hay que construir el silencio, ¿no? Hacer el silencio, cerrar los ojos, a quitar la respiración. Pero ¿qué es lo que decía Jesús? Cuando sus discípulos les preguntaban, Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué le respondía Jesús? Ve a tu casa, cierra las puertas y las ventanas, haz paz con tu enemigo y escucha. Entonces, las puertas y las ventanas y tu casa es tu cuerpo. Es decir, construye el silencio cerrando las puertas y ventanas, que es cerrar los sentidos, ¿no? Que es el pratyahara del yoga. Uno de los escalones del yoga es el pratyahara, abstracción los sentidos. Haz paz con tu enemigo y escucha. Y esa escucha es la observación del meditar, que al final meditar es ponerte por encima de tus sentidos y observar lo que pasa. Entonces esa oración yo creo que todos deberíamos hacerla y efectivamente es muy potente la oración yo tengo un grupo de amigos que todos los días a las 10:30 decimos que hacemos una pequeña oración y fui yo la que dije, vamos a poner una hora, porque creo que si oramos juntos a la misma hora, este mensaje es potente. ¿Para qué? Para lo que quieras, para los que están en Palestina, en Israel, en Ucrania, en la casa de al lado, que estás oyendo voces que están gritando, para cualquiera, tu oración sirve. Siempre. Porque es cuántico, es cuántico. Entonces, que cada gota siga siendo gota y tú sigas siendo tú, pero cada gota sigue siendo mar. Sí, sí. Entonces, si cada gota sigue siendo gota, tú sigues siendo tú, pero siéntete dentro de ese universo cuántico y sigues siendo mar, porque el mar se forma de gotas y tú no puedes ser gota si no eres mar. Me parece fantástico. Y además que hay cantidad de estudios científicos a doble ciego sobre el poder de la oración. Sí. Que no es una cosa religiosa, sino que también se ha demostrado científicamente. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, Luján. Bueno, pues continuaremos porque tienes muchas cosas y muy interesantes para contarnos. Es que yo creo Pues que sí. además ayuda mucho a la gente a darse cuenta, a abrir conciencias. O sea que muchas gracias, Amelia, por tus palabras, por tu cariño y por tu tiempo. Gracias a ti, Luján, y aquí para lo que todo el mundo necesite. Un abrazo.